También está con nosotros Paul Monjoy Forti. Él es egresado de la carrera de Derecho, Así es. Poeta, periodista. Él dirige el portal Punto y Coma, portal donde también hay una sección de cultura y de reseñas. Y bueno, está con nosotros a propósito de un poemario que publicó en 2016, ¿no? Que se llama Quijotes Ultramarinos, ¿no? Un poemario donde hay unas evocaciones pues a las playas de Pimentel, al mar, ¿no? A todo eso, Paul ¿no? es chiclayano. Sí. ¿no? Así y está aquí es. con nosotros. Bienvenido, Paul. No, gracias a ti, Jaime. De hecho, me gusta mucho tu portal. De hecho, me gusta mucho el nombre del portal. Lee por gusto. Evoca a justamente leer por el placer a la lectura, ¿no? Leer por el placer a la lectura. Hace poco hablaba con algún catedrático por ahí de medio pelo que me dijo, leer es un trabajo, ¿no? Cuando realmente leer es un placer. Entonces creo que por ahí va el tema y es un gusto para mí ser entrevistado en tu portal. La pregunta de repente, quizás como recurrente, podría ser: ¿qué hace un abogado escribiendo poesía? Yo tampoco lo sé. Pero ¿qué hacen los abogados en la literatura? Porque hay un montón. Si acá nomás Bryce, Ribeiro, de alguna manera han estado metidos con el tema del derecho. De hecho, Ribeiro no terminó, de hecho Bryce sí, pero nunca lo ejerció. Y bueno, acá estoy también yo de alguna manera siguiendo esa tradición, ¿no? Aunque sí he practicado en el derecho algunas cosas, ¿no? Entonces, pero ¿qué hace? No sé, yo creo que todos somos como que hermanos de letras, ¿no? El derecho es una carrera que te permite conocer muchas cosas. Entonces, creo que de allí a la literatura no es que hay un solo paso, de hecho creo que hay un montón de pasos, pero creo que es afín, ¿no? Una persona que le gusta el derecho, que le gusta leer, que le gustan las humanidades en general, se va a sentir como en la literatura, en la sociología, en cualquier cosa que tenga letras, ¿no? Es como un refugio. ¿Y tu vocación es el derecho? ¿Escogiste esta No, carrera? mi vocación es la literatura. Sí. ¿Por qué la escogiste, el derecho? Pues tal vez porque fue lo más cercano que encontré en ese momento a la literatura, ¿no? Más allá de poder estudiar literatura puramente, que era algo que mis padres no me iban a aceptar de ninguna manera. Y además porque vengo de una familia cuya tradición son los abogados. O sea, mis tíos abogados, mis padres abogados. Y de alguna manera, pues, ya estaba familiarizado con ese mundo, ¿no? Y decidí ingresar. No es que me disguste la carrera, de hecho me gusta, ¿no? Me ha gustado mucho estudiar Derecho. De broma a veces digo, sí, lo he estudiado por cultura general, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. ¿Y esta vocación literaria entonces, cómo surgió? Yo creo que surge en la casa, ¿no? Yo creo que la vocación literaria, como todas, surge en la infancia, en una casa, en mi caso, rodeado de libros. Tenía una gran biblioteca, la biblioteca de mis padres, a la que iba y husmeaba, ¿no? Yo comencé leyendo mucho enciclopedias por las imágenes y todo eso, me sentía muy atraído. Esas pequeñas enciclopedias ilustradas, ¿no? Porque cuando dicen pequeñas son gigantes. Y así poco a poco creo que me fui contagiando del hábito de la lectura, ¿no? El hecho de tener padres lectores ha hecho que de alguna manera me incline naturalmente hacia eso, ¿no? Y conforme fui avanzando me di cuenta que era un gran mentiroso, ¿no? Oye, ¿y tú has hecho esto? No, yo no he hecho esto lo he hecho tal, ¿no? Y poco a poco iba inventando historias y creo que ahí va surgiendo, ¿no? Y la poesía pues también en la etapa de la juventud. O sea, imagínate, yo he vivido la mayor parte de mi vida en playa, ¿no? Tanto cuando era pequeño como toda la secundaria. Entonces, digamos que el estereotipo de persona que hay en playa, ¿no? Es diferente, surfistas, deportistas. No es normalmente una persona que le guste leer, que le guste estar entretenido con algún tipo de lectura en específico. Entonces, de alguna manera, la lectura se convirtió en mi refugio, ¿no? Y la escritura se convirtió en mi modo de defensa, ¿no? Al sentirme distinto a los demás y de alguna manera poder crear o moldear el mundo como yo me sentía más cómodo, ¿no? Y así como un juego se fue convirtiendo en algo
que cada día es más serio y que cada día requiere un compromiso, ¿no? La literatura, de hecho, hacer literatura es difícil. Entonces, no es como se me ocurrió escribir una historia, voy y la escribo, ¿no? Requiere mucha técnica, mucho trabajo, mucho revisar constantemente. Incluso antes de prender la cámara, te estaba diciendo que veía muchas cosas que hoy corregiría en este poemario, y así sucesivamente con todo lo que hago, ¿no? Entonces, sí, es una obsesión. Sí. Y la poesía es realmente el espacio dentro de la literatura que estás buscando, porque la poesía es siempre el género mayor, se considera literatura, ¿no? Que a veces tanto así que hay que tener, muchos creen, un talento ya nato para escribirla, ¿no? La poesía, creo yo que es lo que de alguna manera me aflora más naturalmente, ¿no? Siento que estamos en un mundo poético en general, estamos en una realidad del Perú. En el Perú hay poesía por todos lados. Lo que pasa es que de alguna manera hemos perdido conexión con ella. Entonces, la historia del Perú, por ejemplo, es muy rica, y etcétera, etcétera. Y yo creo que siempre he estado ligado a la poesía de alguna manera, que escribirla fue, como te había comentado, un juego, ¿no? Me siento muy cómodo haciendo poesía, pero al mismo tiempo también es muy doloroso hacerla, ¿no? Porque es dentro de los géneros, el género que requiere de mayor honestidad y transparencia. Entonces, es el género donde sale lo que hay guardado, ¿no? Los demonios, los miedos, las intenciones, los deseos. Y eso normalmente pues es un desgaste incluso mayor que el desgaste que te puede tomar la novela, ¿no? O un cuento. Pero de hecho mi primer libro no fue de poesía, fue de cuentos. Y en estos momentos me encuentro trabajando en una novela. Entonces creo que exploro un poco de cada cosa. No puedo ser eso que llaman un poeta puro, ¿no? Me gustaría hacerlo, pero creo que mis inquietudes literarias van más allá de solamente la poesía, ¿no? Y además que hacer poesía es muy difícil en el Perú, porque estás cargando con una tradición enorme, ¿no? Enorme de grandes poetas, como en el caso pues de Vallejo, como en el caso de Eyerson, como en el caso de Varela, como en el caso de Salazar Bonde, como en el caso de Cisneros, y hay un montón más que en verdad pues da hasta miedo, ¿no? A veces componer algo, ¿no? Sí. Claro, te lo preguntaba también porque claro, en la poesía pues el lenguaje, la carga lírica, emotiva, tiene un peso muy importante, ¿no? Y este poemario, Quijotes Ultramarinos, en las que hay evocaciones sobre circunstancias, sobre personas, paisajes, también de alguna forma son como narraciones, ¿no? Entonces mi inquietud era si a partir de eso más bien el tiro iba más bien por lo narrativo en adelante. En realidad tengo una vocación por contar historias muy fuertes, y en todos los poemas que escribo, o los poemarios que más o menos he podido compendiar, porque este es el primero, pero hay muchos más, todos tienen características similares, en el sentido de que hablan de un mismo tema, crean un espacio, un mundo, ¿no? Una atmósfera, y en ese sentido alguna persona me ha dicho, ahí está tu vocación de narrador, ¿no? Pero al mismo tiempo cada vez más se va enriqueciendo de metáforas, de figuras, de imágenes que no se podrían utilizar así nomás en la prosa, ¿no? Entonces creo que tampoco se trata de que la poesía sea algo completamente lírico y musical. De hecho existen poemas de grandes poetas que son completamente narrativos, como en el caso de Bukowski, por ejemplo. Entonces creo que depende del estilo, ¿no? Del estilo que cada uno tenga. Hay gente que escribe pues respetando la métrica y la rima y a rajatabla, cosa que está muy bien, por ejemplo, ¿no? Que le gusta hacer sonetos, y otros que preferimos pues el verso libre, distinto, experimental, ¿no? Quijotes Ultramarinos, esa es la carátula, bueno, estoy mostrando. Así es. ¿No? El poemario que publicaste en 2016, hace ya 2 años. ¿Cómo surgió? Me hablabas también justo hace un rato, ¿no? De esto que reescribirías y de repente harías cosas distintas. Sí, pero eso es lo que va a pasar. Esos diplomas que nosotros conocemos ahora es completamente distinto al primero que publicó. Y eso creo que es completamente normal, ¿no? No hay persona más crítica con su obra que el mismo autor.
Y eso está bien. Hay cosas que cambiaría, por supuesto. Hay cosas que cambiaría. Hay algunos poemas que sí los mantendría por completos iguales, que son los que más me satisfacen en estos momentos. Pero al final surge, no porque yo los quiera publicar, sino porque leyéndolo con otros amigos escritores me dijeron, mira, acá tú tienes un poemario. Porque esos poemas de alguna manera se conversan, son herméticos, y así surgió, ¿no? Surgió publicándolo en una editorial independiente en Piura, en una editorial que se llamaba Caramanduca Editores, y que hacían unos trabajos profesionales muy, muy rigurosos, parecidas a las editoriales independientes acá en Lima, y eso es en Piura algo quijotesco y algo para rescatar completamente, ¿no? Porque normalmente los temas culturales en provincias están un poco dejados de lado, ¿no? Así es. Y ahora estás trabajando en una novela, ¿no? Sí, estoy trabajando en una novela. De hecho, ¿qué temas te interesan, digo, literariamente? ¿Qué te mueven? ¿Hablabas de demonios, de cosas que... ¿De demonios? Sí, no es que me interesen los demonios así como figuras, sino... No, claro, los demonios literarios. Claro, me interesan mucho aquellos temas que tocan la fibra humana. Y que tocan la fibra humana significa aquellos temas por los cuales el lector puede ingresar y una vez que lea el texto se genere preguntas, ¿no? Se genere dudas y les haga cambiar algunas perspectivas, sin tratar de ser ideológico o algo de esto, ¿no? Y por eso es que me tocan mucho los temas de los problemas humanos, de los caracteres fuertes, de la infancia, de las represiones, de la violencia, de la muerte. Entonces, que en este poemario, aunque no parezca, porque uno dice es un poemario marino, tranquilo, habla mucho, por ejemplo, de la muerte, ¿no? Habla mucho de la infancia, habla mucho de estos temas que se van a repetir en general en todo lo que escribo, ¿no? Y sí, pues estoy ahorita trabajando en esa novela y a lo mejor pues habrá alguna sorpresa el próximo año, ¿no? ¿Quién sabe? Así es. ¿Tus lecturas significativas cuáles han sido? En cuanto a poesía, Varela, yo creo que Varela, y sin Blanca Varela no hubiera podido ni siquiera escribir este poemario. Y Jorge Eduardo Eyelson, me parece que es un poeta muy importante, muy poco valorado en el Perú, pero muy importante, sobre todo en la forma en cómo habla del cuerpo y cómo lo conecta con el cosmos, etc. Antonio Cisneros, me parece un poeta esencial. Vallejo, ¿no? Vallejo como el padre de todos ellos, en realidad. Incluso Eyelson tiene un poema dedicado a Vallejo y Blanca también, creo que toda la generación del 50 lo tiene. Y en cuanto a prosa, pues está Julio Cortázar, está Borges es fundamental, Ribeiro, ¿no? Ribeiro desde el colegio, me ha acompañado Ribeiro, y ahora último con sus diarios y sus memorias son geniales. Bryce, yo creo que Bryce es como un amigo íntimo, ¿no? Que uno va, lee, se puede reír a carcajadas de las cosas que Bryce dice, y poco a poco también va entendiendo la idiosincrasia de la sociedad peruana y limeña. También pues Manuel Puig, o Puig, ¿no? Habíamos hablado un poco de él antes. Creo que es el tema y el afán por tocar los temas populares de la Argentina del siglo XX es fantástico. Y así hay un montón de escritores como Scorza que me van tocando. No tengo uno favorito. El mismo Mario Vargas Llosa, que no lo había mencionado, yo soy un gran lector de Mario Vargas Llosa. Y creo que todos ellos de alguna u otra manera me van tocando y me van complementando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Pero siempre es leer y buscar lectores nuevos, ¿no? Es zambullirse en la piscina. Qué pena, ¿no? Qué pena que la vida no pueda alcanzar para poder leer todo, ¿no? O sea, y ni siquiera todo lo que uno tiene en la biblioteca. Entonces, pero sí, pues, es la búsqueda de algo que no sé exactamente qué es, a través de la lectura, y que solamente la lectura nos puede dar, ¿no? Así. Y para cerrar, ¿te animarías a leer un poema o sí, no sé, el libro? Sí, yo creo que voy a leer dos. Uno que se llama Castillos de Arena, que son pues los que no cambiaría, ¿no? Ahora. Perfecto. Castillos de arena. Juguemos. De la mezcla de arena, excremento y sal, nacen y crecen castillos de arena. Alrededor, cuerpos desnudos frente al sol. Torrecillas,
las manos de los niños, y dentro del castillo los salones y los azulejos de los pasillos. Juguemos. En la costa proliferan los reinos, tiernos caballeros de hipocampos, luchan contra invasores crustáceos, sirenas, en las tardes se baila el vals, y elegantes los vestidos, y copitas de cristal la brisa. Juguemos, pero cuando se oculte el sol, los reyes se proclamarán en duelo, cielo oscuro, estrellas de mar, marea inunda marea, rebalsa el foso, trepa murallas, moja pasillos, y sonrientes se despiden, adiós, cuídense, adiós, torres y puentes se desmoronan, nobles y plebeyos se desmoronan, ahí está la muerte, y la ausencia de los niños, así hasta el día siguiente. Y más o menos tiene que ver con el hecho de que todos hemos hecho construcciones en la arena, ¿no? La arena es muy noble para hacer este tipo de construcciones en la playa, y lamentablemente pues siempre terminamos por abandonarlas, ¿no? Cuando nos regresamos de la playa. ¿Y qué pasa con los castillos? Nosotros siempre imaginamos dentro de los castillos a personajes que están allí vivos, ¿no? Entonces más o menos trata de retratar eso. Y Quijotes Ultramarinos, que es el poema que le da título al libro, y que de alguna forma es completamente distinto a los demás porque habla de los pescadores, ¿no? Y es como un homenaje a ellos, porque Pimentel es sobre todo una caleta de pescadores. 1. Los Quijotes se levantan temprano, adrenalina, tambor y miedo. Se escucha al fondo las tarolas, a muerte huele la brisa, pero qué importa la aventura. Y Rocinantes bellos toman vida, y Rocinantes bellos de totora, habrá que llevar desayuno a casa. 2. Son caballeros ultramarinos, la mar se hace profunda, tembladera de tobillos, punteo de guitarra en la sangre, marinera de criaturas y animales, hidalgos de amanecer de luto. La mancha es azul, verde, naranja, tan peligrosa, tan bella, tan amplia. Las redes son las espadas. Golpean molinos de viento las olas, golpean en la orilla los cajones. Ha enloquecido el Sancho esperando, habrá que sacar los pañuelos, habrá que llevar desayuno a casa. 3. Ahí están los Quijotes tiernos. Se abren paso los Rocinantes. El tiempo perdido se abre paso. Mareas, sacachispas y huesos. Así es la vida. Vencer o morir. Si mueren, ¿quién los recuerda? Hidalgos de armadura desnuda, hidalgos de jipijapa la arena, ardua tarea de vivir venciendo. La Dulcinea es matar el hambre. Merluzas, nostalgias y lenguados. Habrá que llevar desayuno a casa, habrá que llevarlo temprano. Y eso sería los dos poemas que creo que rescataría de este libro, ¿no? ¿Cómo defines tú la poesía? ¿O cómo la entiendes tú? Mira, no me atrevería a definir la poesía, y ¿sabes por qué? Porque ¿cuántos han sido los académicos y los escritores que han tratado de definir la poesía desde el inicio de la historia? Quizás es cómo la concibes tú, ¿no? Yo la concibo como un modo de vida. O sea, yo veo poesía en todos lados, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una ciega en una esquina y una niña la ayuda, ahí hay poesía. Cuando veo pues una casa preciosa como es la Casa de la Literatura, donde estoy ahorita, y que funciona una vez al año como estación de tren, que me parece que es algo mágico, ahí hay poesía. Y hay así poesía en todos lados, en la música, en los vainos, en las salsas, en todos lados. Creo que la poesía es un modo de ver las cosas, un modo de vida, ¿no? Y creo que es algo que me acompañará siempre, ¿no? De lo cual yo estoy bastante agradecido. Así es. Muy bien. Bueno, hemos estado con Paul Monjoy Forti, que ha publicado este poemario Quijotes Ultramarinos. Dirige el portal .com, donde también tiene una página de cultura bastante activo. Así es. Así que ahí estamos. Bueno, Paul, muchas gracias. Listo, ¿no? Muchas gracias a ti. Hasta luego.